El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés. Diga, el libro que Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ello. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maasías, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Esbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo porque él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios de todo el pueblo. Alzando las manos respondió: amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Entonces los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas, que enseñaban al pueblo, decían a todo el pueblo: este es un día santo para Jehová vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed ricos manjares, bebed bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Diga conmigo: el gozo de Jehová es mi fortaleza. Los levitas hacían que todo el pueblo guardara silencio y decían: callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Qué porción más hermosa del libro de Nehemías, capítulo 8. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban este momento histórico, este momento extraordinario en la vida del pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. Cientos de miles de judíos ingresaron a ese imperio como personas de quinta clase, prácticamente esclavos. Después de 70 años, el pueblo en 3 envíos comenzaron a regresar a Jerusalén bajo el mandato del emperador Ciro. En el 445 a.C. ocurrió esto. El último grupo que llegó fue este. Después de ese larguísimo cautiverio, en un ambiente y en una cultura totalmente diferente a la que sus ancestros habían sido formados. Hay un dato interesante en el capítulo 7, yo recomiendo que lea después de esto, el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Nehemías, aunque puede leer todo el libro, que es interesante. Y lo que nos dice el capítulo 7 es cómo, desde el punto de vista material, cómo regresó este pueblo después de este larguísimo cautiverio.
lo que nos dicen los versículos 66 al 73 de este capítulo 7, es que este pueblo llegó con mucho dinero. Llegaron ricos, muchos animales, metales. Pero hay una característica, que aunque llegaron muy ricos, llegaron espiritualmente pobres. ¿Sabes que la pobreza espiritual comienza cuando hay un desconocimiento acerca de Dios y de las cosas de Dios? Una persona que no conoce a Dios es una persona pobre espiritualmente. Puede ser Bill Gates, pero es un pobre delante de Dios espiritualmente hablando si no conoce su palabra. Entonces, cuando ellos llegan, entramos en esta parte que yo leí. Llegan con una profunda necesidad. Mire cómo comienza el versículo. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová había dado a Israel. Es decir, tenían todo, pero les hacía falta algo, y era la palabra de Dios. Escucha cómo llegaron. Toda la congregación en conjunto, escuchan bien estos detalles, son números. Toda la congregación en conjunto era de 42,360. Sin contar sus siervos y sus siervas, que eran 7,337. Escuche bien, ellos tenían 245 cantores, hombres y mujeres. Sus caballos eran 736. Sus mulos, 245. Sus camellos, 435. Y los burros no iban a faltar. Y sus burros o asnos, 6,720. Algunos de los jefes de las casas paternas dieron para la obra. Escuchen bien, el gobernador dio para el fondo 1,000 dracmas de oro. Venían ricos de verdad. 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los jefes de las casas paternas dieron para el fondo de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 minas de plata. Lo que dio el resto del pueblo fue 20,000 dracmas de oro, 2,000 minas de plata y 67 túnicas sacerdotales. Saque cuenta por allí. Si eso fue lo que dieron, la pregunta obvia es, ¿cuánto trajeron? Es decir, un pueblo que venía del cautiverio, llegaron ricos. Y esa riqueza fue compartida, la compartieron con la casa de Dios, invirtieron en su nación, invirtieron en su pueblo. De manera que el dar, escucha bien, el dar revela un corazón agradecido. Diga conmigo, el dar revela un corazón agradecido. Y ellos estaban agradecidos por volver a su tierra, pero también tenían una profunda necesidad, la necesidad de volverse a la palabra de Dios, volver a escuchar a Dios. Cuando usted ve el versículo 2, usted encuentra esa profunda necesidad de volverse todos a la palabra de Dios. En el mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. ¿Y de dónde partió esto? Esta respuesta de Esdras, ¿de dónde partió? De una solicitud de ellos, de este pueblo hambriento, sediento de la palabra de Dios. Y le dice a la autoridad espiritual que busque el libro de la ley, que busque la palabra de Dios para que ellos puedan escucharla.
Mire, hay un punto de partida para encontrar a Dios, hay un punto de partida para comenzar a conocer a Dios y recibir vida de Dios, y esa es la palabra de Dios, es su palabra, es su mensaje. Yo estaba viendo las imágenes de un pueblo de China, X, nunca dan información precisa para cuidar la seguridad de la iglesia en China, que es un país comunista, ustedes lo saben. Y cómo permitieron de una forma entrar gran cantidad de Biblias. Y el video es conmovedor porque la gente está como cuando llega el clap. Todos angustiados por tomar, por recibir una copia de la Biblia. Porque allá las Biblias son prohibidas. Es hambre por leer la palabra de Dios. Cristianos que oyen la palabra de Dios, pero no tienen acceso a escuchar la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos la posibilidad ahora de encontrar la Biblia por todos lados, hasta en las redes sociales, hay aplicaciones numerosísimas. Queremos escuchar a Dios, tenemos que ir a su palabra. Queremos conocer a Dios, tenemos que ir a su palabra. ¿Por cuánto tiempo? El hambre espiritual, la necesidad de conocer a Dios de este pueblo era tan profundo que el versículo 3 nos dice que no había límite. Para ellos el tiempo no existió y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, mujeres y de cuantos podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En nuestras iglesias occidentales la gente está en el servicio y está viendo el reloj. ¿Cuándo terminará el pastor? ¡Qué fastidio! Teniendo tanta oportunidad para dedicar tiempo para escuchar, leer la palabra de Dios, pareciera que para nosotros en este tiempo no hay esa prioridad. Hay un pueblo hambriento de escuchar acerca de Dios. Porque oye esto, escuchar o leer la palabra de Dios no es un acto, no es un ejercicio mental o intelectual, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que cuando entras en contacto con la palabra de Dios, algo se está alimentando en tu interior. Esta mañana, quienes honestamente están aquí escuchando la palabra de Dios, están saltando a un nivel superior de fe, porque la palabra de Dios va a generar eso en tu vida. Diga conmigo: necesidad, tiempo. Pero hay otra cosa importante aquí. Esta gente sintió la necesidad, profunda necesidad, de volverse a Dios a través de su palabra. Que no era suficiente una hora, un ratico. No, necesito más, quiero más. Ustedes no han tenido la experiencia de que están en un servicio y están predicando la palabra y usted no quiere que eso termine. Bueno, algo así, algo así. Ellos no querían que la lectura que Esdras estaba haciendo de la Escritura terminara. Se requiere otro elemento importante frente a la palabra de Dios, y es atención. El versículo 3, y estoy siendo muy expositivo aquí, el versículo 3 dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Una de las cosas que insistieron con nosotros, con ustedes y conmigo, nuestros maestros de la primaria, era siempre que el maestro decía: atención, porque como niños siempre estábamos distraídos. A veces también hay que hacer eso en el servicio. ¡Ey, ey, ey! Dos por allá hablando, unos viendo el celular, otros viendo la hora. Menos mal en los tiempos esos no había celulares, bendito sea Dios. Porque Edra yo creo que se iba a sacar las sandalias y era un sandaliazo a uno.
¿Cómo comes tú cuando tienes hambre? ¿Cómo comes tú cuando tienes hambre? Hay una desesperación. Algunos hasta se atragantan. Hay que darle golpecitos en la espalda. El hambre te lleva a eso. Y te están hablando y tú estás desconcentrado. Pareces una máquina demoledora. Nada te roba la atención de esa pastica con caraota negra. Voy a provocarlos, estamos en ayuno. Yo no sé cuánto les gusta el frijol bayo, a mí me gusta, pero el frijol bayo con arroz, eso es riquísimo. Y no diga usted si tiene unas tajaditas. Y voy a añadirle otra cosita, un quesito blanco por arriba. ¡Uy, Dios! No voy a hablar de otras exquisiteces porque eso todavía no. Pero usted está concentrado en su plato, en su comida. Esta gente estaba concentrada en la comida de Dios, en lo que estaba alimentando su alma. Estaban atentos al libro de la ley. Podemos nosotros estar totalmente atentos a lo que Dios está diciendo. Porque cada detalle de lo que Dios dice es importante. No hay eslabones perdidos en el mensaje de Dios. Todo está concatenado, está unido, porque cada cosa nos lleva a la idea general que Dios quiere decirnos. Y esta mañana Dios quiere decirnos algo. Pero todo lo que está diciendo está unido. No hay una separación. Y esa separación se produce cuando nuestra atención es desviada de lo que Dios quiere decirnos. Por eso se pierden las bendiciones. Las bendiciones se pierden porque interrumpimos el pensamiento de Dios. Una cosa terrible es la distracción. La palabra distracción originalmente significa dividir la mente en dos. Y estar atento no significa estar viendo a la persona y sus movimientos y seguirlo. No, es una cuestión más que mecánico, es mental. Porque cuando tú sigues y miras, eso es un acto mecánico. La cuestión está aquí, en la mente, en la concentración. En ir recibiendo, ir entendiendo, ir aplicando. Por eso cuando alguien escucha la palabra de Dios y la entiende, dice gloria a Dios, amén, y de repente aplaude, porque algo está pasando en su mente cuando ha escuchado la palabra de Dios. Atención, concentración. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír tiene que ver con aquello que mi mamá Trina nos decía a nosotros. A ustedes le entra una cosa por un lado y le sale por el otro. Eso es oír. Escuchar es detener eso, que no pase de aquí, porque estando aquí está en mi cerebro y está siendo procesada. Se entiende entonces la palabra de Dios. Entonces llegamos a un punto importante con estas tres características: necesidad, tiempo, atención. Cuando estas tres cosas se dan, entonces estamos diciendo que ciertamente valoramos la palabra de Dios. Estamos diciendo que apreciamos la palabra de Dios, que estamos dándole el valor que realmente tiene la palabra, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Yo quiero llamar la atención esta mañana, porque hay que entender y apreciar las cosas. Y esto de la palabra, hay gente que dice, dame una palabra, pastor. Como que si uno anda soltando palabras así, a su gusto. Y no, yo le di una palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Aquí estamos hablando desde la palabra de Dios, no de la palabra de José Hernández. Toda palabra, escucha bien, toda palabra tiene que estar sancionada, toda palabra tiene que estar inmersa en la palabra, en el espíritu de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado.
a la palabra profética, el otro. No, vamos a examinar todo. Ojo, vamos a ver si eso pasa por el filtro de la palabra de Dios. Y aquí, todo lo que este pueblo, de lo que este pueblo tuvo necesidad, a lo que este pueblo le dedicó tiempo, a lo que este pueblo atendió, no fue la palabra de Esdras. Esdras era un interlocutor. Esdras era quien estaba leyendo. Es decir, que el sentido estaba allí en lo que estaba escrito y él simplemente estaba leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo demostramos realmente, o cómo demostró este pueblo esta valoración de la palabra de Dios? Imagínense esto. Esdras estaba en una plataforma, dice la Biblia. Quiere decir que estaba por encima del nivel de la gente. ¿Están conmigo aquí? Es muy importante los líderes, atención, los líderes, los ministros que dan palabra tienen que estar en un nivel por encima del nivel para poder influenciar. Si estamos los líderes en el mismo nivel de la gente, nuestro nivel de influencia va a estar en ese nivel. Esto es importante para los líderes. Cada vez que tú creces en el Señor, tú elevas tu nivel, y en la medida en que elevas tu nivel de influencia sobre la gente. Necesitamos Esdras en ese nivel que realmente puedan llegar al corazón de la gente para poder lograr renovación. Yo no sé si me estoy explicando, pero es vital hoy en día un liderazgo en ese nivel. Ahora, ¿qué pasó allí? Dice que la Biblia, la palabra de Dios, no era desconocido para ese momento esta expresión Biblia, pero la palabra de Dios, las Escrituras, fue leída, escucha bien esto, fue leída claramente. Y había como unos niveles. Esdras estaba arriba. Los levitas o los sacerdotes están escuchando la lectura. Escucha bien esto. Pero según el versículo 7, los levitas, y los menciona Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acud, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Sarías, Josabet, Anán y Pelaías, ¿qué hacían ellos? ¿También estaban escuchando? No, ellos no solamente escuchaban, dice que explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Y aquí se amplía el concepto de la valoración. Que número uno, quite esa imagen, ya se lo pasamos. ¿Qué decimos entonces? Que no solamente Esdras estaba leyendo la palabra de Dios, sino que había gente empoderada para eso, que estaban explicando la palabra de Dios. Esto parece interesante. ¿Por qué? Porque no todos los que oían entendían. ¿Están conmigo aquí? Me pasa a mí y le pasa a usted. Usted lee un pasaje bíblico, por ejemplo, y le cuesta. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué dice Dios aquí? Pero hay alguien que nos ayuda a entender. Me pasa a mí. Estoy preparando una conferencia, estoy en el pasaje, hay algo que me llama la atención, pero no lo discierno rápidamente. Oro al Señor. No tengo respuesta. Y busco a alguien de un nivel superior a mí, a un comentarista, a un teólogo, y busco y lo consulto y veo, y eso me ayuda a entender. La explicación de este hombre sabio, de esta mujer sabia que he consultado, me ayuda a entender. ¿Están conmigo ahora? Así que Esdras está leyendo la palabra de Dios, pero a lo mejor hay gente que no logra captar qué es lo que la letra dice. Así que estos hombres sabios, ¿quiénes eran los que estaban haciendo eso? Eran ministros, eran sacerdotes, no eran cualquier persona, eran gente dedicada al templo y a las cosas del templo y a las cosas de Dios.
tenían conocimiento, así que ellos ayudaban a entender a los que estaban escuchando. Dice que explicaban la ley al pueblo. Para que logremos un avivamiento, o se logre un avivamiento en el pueblo de Dios, tienen que existir, tienen que haber hombres y mujeres que conozcan la palabra de Dios, que puedan explicarla al pueblo. Anote esta frase: la ignorancia mata los avivamientos. Los desiertos espirituales no generan renovación. Y yo llamo la atención a los ministros y líderes de esta iglesia, que la preparación no se ha detenido en el cuarto nivel. Yo soy graduado del cuarto nivel. No, olvídate de eso. Los que enseñamos la palabra de Dios somos como los médicos, porque cada día hay nuevos fármacos, pero hay nuevos virus, nuevas enfermedades. Así que los médicos tienen que estar estudiando constantemente. Un médico que no estudia, arriba están los científicos trabajando, descubriendo, pero si él no está averiguando, él está perdido en el espacio. ¿Y cuántas personas se van a morir por su ignorancia? Los líderes, los ministros, tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios y no conformarnos con el ABC que hemos aprendido. Tenemos que ir buscando cada día, porque si nosotros somos ignorantes, muchos se van a morir por nuestra ignorancia. Y aquí estaban estos sacerdotes, explicando la palabra de Dios al pueblo. Cuando usted ve el versículo 8, esto fue más profundo todavía. Ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendiesen la lectura. De manera que aquí hay dos elementos importantes: darle claridad a la letra, al pasaje. Hay que ser honestos en este sentido. La Biblia, escuche bien, no es fácil de entender. La Biblia la entendemos por dos vías. Número uno, el Espíritu Santo nos trae iluminación. Ahora escuche bien lo que voy a decir. La iluminación, o sea, la claridad que el Espíritu Santo trae, se amplía cuando tu nivel intelectual es bueno. Están conmigo, ¿verdad? Lo que yo quiero decir. Una persona que ha estudiado, que ha leído, que tiene un nivel intelectual más la iluminación, eso le va a rendir frutos para el entendimiento. Y aquí hay otro llamado. Hay que leer, pueblo de Dios, hay que leer. ¿Y qué hay que leer? Todo. Pablo nos manda a examinar ¿qué? Todo. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Así que hay que leer un poco de historia, un poco de política, hasta de farándula hay que leer. Y cuando tú tienes ese fundamento intelectual y tienes iluminación, eso ayuda mucho. Por eso hay que leer, hay que dejar la flojera, hay que sacudirse y comenzar a ampliar nuestro margen de investigación, porque eso va a ayudar. Y pasa en la iglesia. Hay personas que tienen una facilidad para entender, para comprender. Hay otros que les cuesta. Bueno, aquí, en esta historia, había gente que le costaba. Y quiero decirles una cosa. Ese pueblo que estaba allí, vamos a ponernos en el contexto histórico, ese pueblo que estaba allí, ¿cuánto tiempo duraron allá en Babilonia? Quiere decir que ahí había gente que nació allí. Estoy hablando claro, ¿verdad? Nacieron en Babilonia bajo una cultura
no habían escuchado la palabra de Dios, aun cuando familiarmente, por la vía oral, fueron transmitiendo toda esa historia de su pueblo. Así que ellos vienen como en cero. De manera que había una profunda necesidad de gente preparada que pudiera ayudarlos a entender lo que la palabra de Dios en la letra decía. ¿Cómo podemos valorar ahora nosotros todo esto que hemos dicho hasta este momento? Yo quiero llegar a esta parte final de esta conferencia con lo que yo llamaría el resultado de todo eso. La necesidad, el tiempo, la necesidad de que otros ayuden a que nuestra atención pueda llegar a un nivel de entendimiento. Si hay atención, hay entendimiento. ¿Qué resultados podemos ver allí? ¿Qué pasó allí? Allí hubo una profunda restauración. La vida espiritual de este pueblo comenzó a ser restaurada. Es lo que llamamos un avivamiento. Es cuando tenemos las brasas, los carbones allí, pero no hay fuego. Y entonces tenemos que comenzar a, ¿cómo se llama eso? Avivar. Este ejercicio es avivar, lo cual va a generar llama, va a generar luz. Todo lo que les he dicho anteriormente trajo un resultado poderoso. Avivamiento. Avivar significa vivificar. A esta palabra avivamiento está relacionada la palabra animar, está la palabra encender, y esta es una palabra que nosotros muchas veces la usamos para ciertas cosas. La palabra recrear. Cuando usted examina la palabra recrear, se va a dar cuenta que es una palabra compuesta. Recrear. Hacer de nuevo, crear. En otras palabras, una nueva creación. Por eso cuando usted se recrea, usted, siente que cambió de ambiente, se siente bien. Pero aquí estamos hablando de una recreación espiritual. Estamos hablando de un avivamiento. Y para que esta situación sea necesaria, es decir, cuando necesitamos un avivamiento, es porque ha tenido que haber un apagón. Por cierto, la palabra apagón es una palabra muy común estos días. Para que haya un avivamiento, para que se necesite un avivamiento, tuvo que haber un apagón. Una falta de sensibilidad, un descenso, una mortificación. Es decir, un acercamiento a un estado inerte, es decir, sin vida. Ahí se necesita un avivamiento. Yo escribía hoy, todos los domingos yo escribo para un grupo selecto de pastores de la ciudad y fuera del país. En fin, tengo un grupo ahí de amigos. Y yo estaba escribiendo hoy a los colegas algo que quiero compartirles a ustedes, porque estaba hablando de eso, del avivamiento. Y yo les decía a ellos que un avivamiento no consiste en grandes concentraciones. Un avivamiento no consiste en un espectáculo de música, de adoración y tecnología. Que realmente un avivamiento es cuando hay un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento ya saben que significa un cambio de dirección. Es cuando hay una respuesta espiritual, real y profunda a lo que hemos oído. Textualmente escribí esto. Avivamiento
no consiste en grandes concentraciones o espectáculos musicales llenos de tecnología. Tiene que ver con una vuelta a la frescura y poder de la palabra de Dios que produzca arrepentimiento y una perspectiva de la vida cristiana diaria. No es un evento, es un proceso que nos lleva a una nueva vida, a un frescor, donde no sentimos que la vida cristiana es una rutina. ¿Cuántos evangélicos se sienten en una vida de rutina? Algo está pasando allí. La vida cristiana es una vida dinámica. Del día a día es una cosa nueva, es una expectativa nueva. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. La expectativa de David de ir a la casa de Dios para contemplar la hermosura del Señor, para encontrarse con sus hermanos. Eso tiene que ser la vida diaria de un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Esa expectativa de lo que Dios va a hacer conmigo hoy y de lo que yo voy a hacer por Dios hoy. Y confundimos ese avivamiento con lo que humanamente podemos producir nosotros. Los avivamientos se buscan, no se producen. Escucha conmigo esto. Diga conmigo, los avivamientos se buscan, no se producen. Tú lo buscas, pero quien lo produce es Dios. Nosotros no podemos producir avivamientos, porque los avivamientos son espirituales. El hombre no puede cambiarse a sí mismo, es Dios quien cambia al hombre. Por eso cuando el hombre busca a Dios y hay una respuesta divina, hay transformación, hay vida nueva. Bendito sea el nombre de Jesús. Estaba escuchando al famoso predicador inglés Piper. Y él hablaba de eso. ¿Quién busca a quién? ¿Realmente es el hombre quien busca a Dios o Dios busca al hombre? Y me pareció interesante esa charla. Dios generó la inquietud, provocó la necesidad, pero finalmente es el hombre quien busca a Dios, pero generado por una necesidad que Dios genera. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces nosotros no podemos, hay gente, vamos a hacer esto para ver qué hacemos en la iglesia. No, vale, antes de ponernos nosotros ministros a planificar algo para avivar a la iglesia, lo que tenemos que buscar a Dios para que traiga lo que la iglesia necesita. No es una cuestión de generación humana, es del Espíritu. Todo lo que generamos humanamente tiene fecha de caducidad. Escribe esa palabra. Todo lo que los humanos hacemos tiene fecha de caducidad. Lo que Dios hace, lo hace para siempre. Y cuando las cosas de Dios se acaban, es porque nosotros hemos apagado al Espíritu, porque no hemos seguido en esa línea, en esa tendencia de Dios. De manera que cuando nos referimos a un avivamiento en los creyentes o en el pueblo de Dios, escucha, nos referimos al deseo de volver a estar encendidos por y para Dios. Que nuestro amor por Él esté al rojo vivo, que sea constante, que podamos vivir en el cumplimiento del primer gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios de todo tu corazón, ahí hay un avivamiento. Y cuando eso genera amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí hay un avivamiento, hay una frescura de Dios en tu relación con Dios y en tu relación con la gente. Necesitamos volver allí. Necesitamos regresar allí. Me encantan las palabras se dice que es el más importante restauracionista estadounidense. Fue un líder del segundo gran despertar cristiano en Estados Unidos, que tuvo un profundo impacto en la historia social de los Estados Unidos. Me refiero a Charles G. Finney. Y este hombre escribió sobre el avivamiento lo siguiente: el avivamiento es una nueva disposición del creyente a la obediencia a Jesucristo. El avivamiento es una nueva disposición del creyente a la obediencia a Jesucristo. Todo avivamiento está relacionado con la obediencia o la fidelidad a Dios. Pueblos que viven a espaldas de Dios no serán avivados nunca. Hay que estar de frente a Dios, para ver a Dios, para escuchar a Dios y para obedecer a Dios. Entonces,
¿En qué resultó todo esto? Escucharon la palabra de Dios, cada quien se fue a su casa, gloria a Dios, aleluya, amén. No, algo pasó. Hubo un resultado y lo que encontramos aquí es arrepentimiento. Los versículos 6 y 9 dicen: entonces Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios, y todo el pueblo alzando las manos respondió: amén, amén. ¿Y qué hicieron? Se inclinaron y adoraron a Jehová con el rostro, es lo que yo llamo, mordieron el polvo. La cabeza totalmente inclinada sobre el polvo. Y eso es un lenguaje gestual, especialmente para los judíos. Era un lenguaje gestual de adoración, de quebrantamiento, de sumisión. Adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Y el versículo 9 dice: Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo, decían a todo el pueblo: este es un día santo para Jehová vuestro Dios. No se pongan tristes, no lloren, porque todo el pueblo estaba llorando. ¿A qué? Al oír las palabras de la ley. Los avivamientos traen quebrantamiento. Y un quebrantamiento humano, un quebrantamiento del corazón, es parecido a cuando tú tomas un jarro de vidrio, de porcelana, y lo lanzas al piso y se vuelve 1000 pedazos. Y hay que hacerlo de nuevo, o traer otro nuevo. Quebrantarse es declararse en cero: no sé nada, no tengo experiencia, desconozco todo, necesito algo nuevo en mi vida. Por eso el quebrantamiento se expresa con dolor, con llanto. Pero llega el momento en que ese dolor, ese llanto es aquietado por una paz y por un gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso estos líderes, Nehemías y Esdras, le decían: ya, no lloren más, por favor, todo está bien, gócense y alégrense en el Señor. Porque como dijo el sabio Salomón, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, pero hay tiempo de bailar, hay tiempo de reír. Y no sé cuál es tu tiempo, pero un tiempo de alegría debe estar precedido por un tiempo de quebrantamiento, por una renovación, por una reconquista de la gloria del Señor. Así que hay una expresión. El versículo 12 dice: luego les dijo: vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces, alégrense, estén felices. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar felices? Porque la palabra de Dios ha vuelto a ustedes. La palabra de Dios ha vuelto a darnos vida. Ya no somos esclavos, ni somos gente fuera de la tierra. Ahora estamos en nuestra tierra, en nuestro pueblo, con nuestro Dios, con su palabra y con nuestros hermanos. Hey. Avivamiento es alegría, es gozo, es liberación. Alegría es compañerismo, es comunión. Dice: y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Puedes levantar tus manos y repetir después de mí: el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, es mi fortaleza. No es el gozo de las drogas, de las fiestas, de las comidas, del dinero, de la fama. No, eso pasa. El gozo del Señor es por siempre. Y finalmente, un tercer resultado, una tercera evidencia de un gran avivamiento es el compromiso. Es comprometerse. No es como nuestros avivamientos, entre comillas. Hoy estamos alegres y mañana estamos enrollados y estamos en ese círculo vicioso, una relación cíclica.
El segundo día, escuche bien, después de ese día maravilloso, al segundo día se reunieron con el escriba Esdras los jefes de las casas paternas de todo el pueblo. Atención, padre de familia, estoy contigo. Los jefes de las casas paternas de todo el pueblo. Atención, pastores y líderes, ministros, los sacerdotes, los levitas. ¿Para qué? ¿Para qué buscaron a Esdras al día siguiente? Para profundizar las palabras de la ley. En otras palabras, esto no terminó. Ese día, en la tarde eso no terminó. Después de la comida, de la celebración, eso no terminó. Los avivamientos generan una continuidad. Y van generando, y Dios va añadiendo cosas extraordinarias. Es un acercamiento tan hermoso a la presencia de Dios que no queremos que nunca acabe, que nunca termine. Es como nuestros tiempos de adoración, que comenzamos a adorar, a alabar al Señor y queremos que eso siga, que eso continúe. Pero eso es algo congregacional. Esta gente estaba pidiendo algo diferente, que esto continúe en nuestra vida cotidiana, todos los días profundizar en la palabra de Dios, seguir indagando en las cosas de Dios. En mi llano lindo y querido llamamos esas cosas pasajeras fiebre. No, esto es lo que estás enfiebrado. No, los avivamientos no son fiebres, no son modas. Es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo cada día. Es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Este tiempo es un tiempo para estar en su presencia. Eso es un tiempo para el quebrantamiento. Él generó la necesidad, ahora nosotros buscamos a Dios. Y debe hacerse con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no rechaza. Quiero que estés de pie, por favor. Y ojalá que esta mañana no sean mis palabras, sino la palabra de Dios. Compromiso. Necesitamos comprometernos con Dios, comprometernos con la iglesia. En otras palabras, comprometernos con el reino. Levanta tus manos. Yo creo que improvisemos aquí, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Ese maravilloso himno que nos conduce a ese acercamiento, a esa petición. Una vida rendida a Dios es una vida exitosa, bendecida. Despertemos hoy, hermanos. El Espíritu Santo quiere recrear nuestras vidas. Volar de nuestra mente todo argumento, toda idea sembrada, que lo que ha hecho es llenarme de resentimiento contra Dios, contra la gente, contra la iglesia. Vamos, hay que cambiar eso. ¿Por qué insistir tanto en una idea que lo que está es perturbando y atrasando tu vida? Hoy es un día de renovación espiritual, mental, anímica. Sí, Señor. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.